Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura. FM 97.9 MHz. La radio que eleva. Somos dos, con la conducción de María Cristina Bersal. Un programa ágil, dinámico e inteligente. Somos dos. Entrevistas, arte, arquitectura, música y literatura. Somos dos. Momentos para el recuerdo. Charlas y debates. Somos dos. Todos los miércoles a las 21. Somos dos. Un programa auspiciado por Editorial Alga Azul. Buenas noches. Hoy, como todos los miércoles a las 21:05, nos encontramos usted y yo en Somos Dos. En la operación técnica nos acompaña Cristian Lacerre y en los teléfonos María Laura, nuestra Laurita. Esta noche está con nosotros el doctor Jorge Eckstein, descubridor del Zanjón de Granados, también llamado en su época el Zanjón del Hospital. Pero el doctor Eckstein, un doctor en química, no solo es el descubridor del Zanjón, sino que también le dio forma y lo desarrolló a lo largo de 25 años continuos. Podemos decir que el del Zanjón es el único proyecto que se ha desarrollado en nuestro país sin interrupción durante tanto tiempo, ya que sabemos que ni en salud ni educación podemos ver un proyecto de tan largo alcance. El Zanjón está rescatado por este arquitecto autodidacta, conservador de patrimonio, para recordar un Buenos Aires que ninguno de nosotros conoció. Obviamente nunca lo conoceremos. Por lo tanto, este Zanjón de Granados nos permite asomarnos al Buenos Aires de antaño. Por el Zanjón, hasta hace 100 años corría un arroyo, uno de los tantos que cruzaban el Buenos Aires antiguo. Luego, paulatinamente, los vecinos lo fueron canalizando por tramos con bóvedas de ladrillo. Estas bóvedas, hoy rescatadas, son las que uno puede ver ni bien ingresa en esos enormes túneles descubiertos y restaurados bajo el piso de un viejo conventillo. A simple vista se descubre que la traba de los ladrillos y los ladrillos mismos pertenecen a distintas épocas. Hoy no corre más agua por estos grandes túneles, pero los túneles persisten, rescatados, embellecidos, iluminados, unidos por las historias del pasado que gracias a esta importante obra se han ido descubriendo. El doctor Jorge Eckstein, como poeta enamorado de su obra, ha escrito en el Zanjón una novela entre la tierra y los muros de ladrillos, pero además está escribiendo un libro de rescate de la historia, sazonado con recuerdos vivenciales de quienes crecieron entre estas paredes. El edificio data del siglo XIX y está ubicado en la calle Defensa 755. Bajo este edificio, que antes fuera inquilinato, don Jorge, como lo llaman afectuosamente sus colaboradores, ha ido descubriendo una cisterna de 30.000 litros, pozos ciegos, aljibes, además de cimientos, muros y ladrillos que uno puede ver a través de las rejas del piso estratégicamente ubicadas o recorrer ni bien baja a los subsuelos. Del viejo inquilinato persisten las paredes de ladrillos con las juntas simplemente e impecablemente tomadas. Persisten las rejas originales y algunos azulejos Vicry ubicados en el lugar exacto en el que se encontraban antaño. Todo lo que se ha realizado para el rescate de este patrimonio fue hecho en forma privada por nuestro invitado, doctor Jorge Eckstein, a lo largo de estos 21 años. Y las intervenciones han sido respetuosas, elegantes,
sobrias. Destacan la obra y la embellecen. Como sabemos, la belleza es armonía, es detalle, y esta obra es bella, majestuosa, y está realizada con un nivel que le permite figurar en las guías de turismo extranjeras. Y no son pocos los extranjeros que se acercan al Sanjón para verlos. Les recordamos los teléfonos de la radio 5031-9807 y 5031-9808. También nos pueden escuchar a través de www.fmradiocultura.com.ar o se pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico somos2fmradiocultura@yahoo.com.ar. Este programa, como ustedes saben, está auspiciado por Editorial Algazul. Correo electrónico editorialalgazul@yahoo.com.ar. También pueden visitar la página web www.editorialalgazul.com.ar. Y para no robarle tanto tiempo a nuestro invitado de hoy, entre las librerías que tienen en venta los libros de Editorial Algazul, mencionaré unas pocas. El Aleph, la librería de la peatonal de Lomas de Zamora, Obel Libros de Corrientes 1230, librería Devas, también en Corrientes 1752, en Crack Up de Costa Rica 4767, Mitos Libros de Güemes 4374, Librería de las Mujeres de Hipólito Yrigoyen 1536, bueno, y las demás librerías que muchas veces he mencionado, así que tienen muchas opciones para encontrarse con los libros de Editorial Algazul. Y ahora vayamos a nuestro invitado. ¿Cómo le va, doctor Jorge Eckstein? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Yo le agradezco muchísimo porque sé que ustedes son reacios a encontrarse en charlas de este tipo, pero bueno, le agradezco muchísimo que haya venido a hablarnos de esa obra. Y la primera pregunta que le voy a hacer es, el Sanjón de Granados tiene magia, ¿no es cierto? Tiene magia. Cuando uno entra ahí, se siente imbuido por la magia, por la historia, por un rescate tan respetuoso, tan fantástico como el que se llevó a cabo. Bueno, en realidad yo creo que sí, la primera impresión es de magia, pero creo que muchas cosas tienen magia en la medida en que las conocemos. Evidentemente que la belleza visual ayuda a captar la magia en una primera impresión, como una persona, la parte física. Después viene la otra parte, la parte del alma. Yo creo que durante la charla quizás vamos a poder explicar el por qué hicimos esta aventura, que comenzó simplemente como una recuperación de arquitectura, y está terminando, o nunca termina, pero ya en el área de lo que es la poesía y el cuento. Y de alguna forma, todos los que hacemos algo en la vida, no importa que estamos haciendo un reflejo de lo que hemos aprendido de chicos. Y somos un reflejo de lo que hemos aprendido, la parte académica o en el colegio, y un poco lo que hemos aprendido de nuestros padres, independientemente de si han sido académicos o no, porque las tradiciones indígenas es puramente tradición y hoy en este momento se está valorando porque justamente se ha perdido en la forma que se ha perdido. Lo que la gente percibe, esa magia, creo que es fruto de la filosofía con que nosotros hemos encarado esto desde el primer momento. El otro día estaba leyendo el origen de la palabra filosofía. Y es interesante cómo coincide con la forma en que se hizo esto. Porque filosofía significa en sus orígenes amor a la sabiduría. Pero lo interesante es que no se refiere únicamente a la sabiduría como conocimiento, sino a la capacidad de poder valorar, de juzgar lo importante. Y desde ese punto de vista nosotros, cuando empezamos, y no sabíamos que esto iba a terminar como está terminando, ni que nos iba a interesar la palabra filosofía, oíamos hablar de la filosofía de este proyecto,
siempre decíamos que lo que nosotros hemos hecho es simplemente de esa pila de ladrillos destruida, no verla como un elemento de demolición y chatarra, sino que eso estaba representado el pasado de la ciudad, cada ladrillo, y que eso era un valor que no tenía un valor económico, tiene un valor que ni se puede medir, pero tiene un valor fundamental. Es decir, las cosas pueden tener un valor por lo que el mercado dice que valen, o puede tener un valor por lo que realmente representan. Que nosotros tiremos los muebles viejos y los tiramos, los nuestros, y después compramos el de nuestros bisabuelos como antigüedad. Esto simplemente indica que ha habido un cambio en la actitud de la valoración. El objeto es el mismo. Ahora yo me pregunto, ¿y por qué no vivimos constantemente con ese concepto de valoración, sin tener ese desprecio por las cosas, sin tener en cuenta que las cosas no fueron hechas para tirarse, que representaron el trabajo de alguien, un costo energético? El mundo moderno, naturalmente, la velocidad de descarte es mayor que la de antes por la facilidad tecnológica, y eso está trayendo las consecuencias que trae hoy en día. Así es. Nosotros lo que hemos hecho simplemente es ver el valor. Y yo recuerdo la primera frase que expresé cuando entré en ese edificio con basura hasta el primer piso, 4 metros de basura, todo lo largo del edificio, hubo que entrar por una escalera en la calle, recorrer ese pasaje o ese balcón hacia el centro del edificio, y ahí apareció destruido, derruido, lastimosamente, con plantas que le crecían de las paredes, reboques caídos, puertas desenvijadas, maderas que se estaban prácticamente cayendo, un mirador. Y la frase que dije en ese momento, y la recuerdo como si fuera hoy, y es casi la explicación de todo, es: esto ya está todo hecho. Es decir, ¿cómo está todo hecho? Si eso es destrucción. Bueno, está todo hecho porque esto es el pasado. Es decir, una cosa es reconstruir el pasado, otra cosa es encontrarlo. Se puede encontrar el pasado y reacondicionarlo, enmarcarlo. No se lo puede fabricar. Por eso es que los muebles viejos que tiramos hoy son mañana el pasado para los que vendrán. Es decir, nuestro presente rápidamente se va a convertir en un pasado, simplemente porque no queremos aceptarlo, es que no tenemos esa idea. Realmente muy bien expresado. Creo que los oyentes deben tener una clara idea de cuánto ama la obra, de que está enamorado de su obra. Y una frase que me llamó la atención mucho fue: agradezco las piedras que encontré en mi camino. En realidad la frase era: agradezco a los que me han ayudado, es el comienzo del libro, y también agradezco a aquellos que voluntario o involuntariamente han puesto piedras en mi camino, y eso es basado en una frase de Leonardo que dice que las dificultades se lo convierten a uno en una situación de superación y las facilidades lo debilitan. Y yo creo que justamente cada uno de nosotros, si mira atrás en la vida, va a encontrar que las dificultades al final terminan siendo superadas, y a su vez nos elevan a nosotros a una situación de mayor resistencia, y las facilidades terminan por negarnos a nosotros la capacidad de seguir luchando. Entonces, poder luchar es un beneficio que recibimos los que trabajamos, pero también le estamos legando a nuestros hijos. Yo creo que la capacidad de trabajo, la capacidad de lucha, es lo mejor que podemos dejar. Y cuando hablo de los hijos, hablo en primer momento de los hijos de cada uno de nosotros, y después, cuando llegamos a la edad que tengo yo, nuestros hijos son quizás ya todos los demás. Así es, así es. Yo lo que quiero contarles a los oyentes es el preciosismo en el detalle. Este preciosismo lo ha logrado el doctor Jorge Eckstein haciendo y mirando las cosas in situ. Si él tiene que hacer una baranda, la baranda la elige, prueba distintos materiales, la acomoda a distintas distancias para ver si a través de la baranda no le obstaculiza las visuales,
y si cae la baranda al piso superior exactamente aplomada con el piso inferior. Todo esto ha logrado darle una jerarquía, realmente, repito, a nivel internacional. Pocas veces he visto acá en la Argentina, yo creo que es la primera vez que veo en la Argentina algo con tanta calidad. El trabajo que se ha hecho es de absoluta calidad. Y yo no sé si cuando inició el proyecto y encontró todo lo que después, cuando usted descubrió todo lo que descubrió, cuando tuvo ojos para ver lo que quizás otros no hubieran visto, ¿usted se imaginó que llegaría a realizar una obra de tal magnitud? No me imaginé ni lo que iba a hacer, y en realidad es como cuando uno se pone de novio. Uno se pone de novio y en un primer momento no tiene idea qué es lo que va a pasar. Es una ilusión. A algunos les sale fantástico, a algunos les sale bastante bien, a uno desgraciadamente no les sale tan bien, pero todos tenemos esa ilusión, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Cuando yo empecé esto, me dijo mi mujer, yo dije, esto es una obra de tanto tiempo. Mi mujer me dijo, esto es una obra faraónica. Naturalmente yo le dije lo que uno le dice a las mujeres, bueno, de esto vos no entendés, en realidad entendía más que yo, porque me conoce. Y ahora ya he escuchado el mismo comentario de otras personas que me han dicho, yo no puedo empezar nada fácil, yo lo tengo que hacer todo complicado, todo difícil, lo cual en realidad creo que es cierto. Digamos, una anécdota de esto es cuando estábamos con el tema del aire acondicionado, pasaron 6, 7 proyectos que no se hicieron porque no eran suficientemente perfectos para nosotros, en el sentido de, no que no funcionaban bien, era simplemente que desvirtuaban la visual, ese encanto que se percibe en el edificio, que es simplemente un reflejo de lo que pasó. Encanto, sí. Y alguien que cité para analizar un problema técnico de uno de los sistemas, bajó al subsuelo cuando esta obra era un tercio de lo que es, ni me imaginaba que se iba a descubrir la continuación de los zanjones, era simplemente mucho más chico y mucho menos descubierto, y el hombre me mira, después que yo hablé 5 o 10 minutos, y me dice, dígame una cosa, ¿esto qué es, un capricho? Y yo no le dije nada, pero pensé dentro de mí, este hombre no entiende nada. Bueno, yo creo que este hombre a lo mejor entendía más que yo. A lo mejor era eso. A lo mejor fue el capricho de querer hacer las cosas perfectas. Pero eso lo tenía yo también cuando me dedicaba a la parte química. Hace poco, para mí ya poco, a lo mejor son 3 años o 4 años, estaba leyendo un libro sobre historia de la civilización, y habría un párrafo referido al arte. Y entonces ahí se referían nuevamente al origen de la palabra arte, lo que significa, y significa forma de hacer. Y otra vez, y yendo a la etimología de las palabras, nos encontramos que era casi lo que nosotros estábamos sosteniendo. Es decir, ¿qué es arte? Uno asocia arte con la actividad. Entonces, si uno pinta, es un artista, no importa qué pinte, cómo pinta. Y es más, si tira un balde de pintura detrás de las espaldas de uno y después se da vuelta y hace una buena interpretación teórica, tiene una buena base o tiene algún otro elemento que facilite las cosas, ha hecho una obra de arte. Estuvimos hace poco en una exposición en Canadá de Cristo, que es una persona que nació en Rumania y que se dedica a hacer obras de artes transitorias, y entonces los hace con materiales, telas, papeles, dibuja lo que va a hacer, son obras magníficas y de tamaño infernal, o sea, el Reichstag de Berlín lo cubrieron todo y como un paquete, y después eso se descubrió y eso se exhibió en Berlín durante una semana y tuvo el apoyo de Willy Brandt, y estuvieron como 7 u 8 años para que el Parlamento apruebe esa obra. Han hecho obras en Estados Unidos, ahora hace poco hicieron en Nueva York, y esas son obras de arte transitorias y todo el mundo las acepta como obra de arte transitoria, simplemente porque hay una especie de ejecución previa
y porque realmente es una intervención entre lo que existe, el medio ambiente y lo que ellos hacen. Pues nosotros sin saber creamos esto, que no es que es una obra de arte única, o que quiso ser una obra de arte, simplemente quiso ser lo más perfecta posible. Ahora, lo interesante es que en las obras de arte no hay un condicionamiento. Un artista puede hacer lo que desea y elige el tema que quiere. En el caso de esta obra fue muchísimo más complicado y creo que eso es lo que a la gente le impresiona. El hecho de que nosotros tuvimos esa obsesión por respetar lo que había. Y lo que había era los ladrillos viejos, el pasado. Entonces, en un momento, nosotros definimos lo que hacíamos como fabricantes de marcos, que marcábamos la historia. Desde el punto de vista filosófico, creo que es exactamente lo que hemos hecho. Es decir, hemos hecho un marco permanentemente con la idea de que ese marco refleje los valores que hay. Naturalmente que eso es subjetivo, no existe objetividad en esto no es matemática, esto es acción del hombre. Pero dentro de la subjetividad uno puede dedicar a los hijos, pero los hijos los educa para que ellos elijan su carrera, no la que sea la carrera del padre. Ahora, evidentemente que alguien que está imbuido de la cultura musulmana, o la cultura china, o la cultura cristiana occidental, o la cultura judaica, lógicamente, por lo menos una parte de esa cultura va a ser la de sus orígenes. Después, a lo mejor, si es muy amplio, tiene la de los demás. Entonces, en la forma de marcar nuestra, está reflejando lo que nosotros hemos visto, pero no quita el respeto. Y yo creo que justamente eso es lo que la gente aprecia. El intento de perfección y el respeto por lo otro, por los otros, por los que estuvieron, y de alguna forma estamos sentando un precedente de un accionar de respeto. Y ese respeto es el que sienten los obreros que trabajan en el Zanjón de Granados, ¿verdad? Bueno, no se puede hacer nada solo, y no se puede hacer nada si uno no cree en lo que está haciendo. Así es. Y cuando uno hace algo creyendo y tratando de explicar el porqué, yo tengo una anécdota sobre alguien que vino a la obra para preguntarme algo, y el que estaba haciendo la herrería le dijo que yo no estaba, y entonces el hombre hizo un comentario, y el hombre de la herrería lo comentó: es por el tema de Borges. En realidad, usted no puede convencer a la gente diciéndole únicamente qué es lo que tiene que hacer. Tiene que compartir la forma de hacerlo. Así. Entonces, protesta más o protesta menos, pero es como que todo el mundo está compartiendo ese proyecto de ilusión. Sí, y hubo una persona que fue el que tomó los ladrillos, la junta de los ladrillos, que no recuerdo cómo se llamaba, cómo le decían todos. Bueno, le voy a mencionar, usted está hablando, no le voy a dar el nombre ahora, sino que se lo voy a dar durante la explicación, porque así surgió. Sí. Vino un especialista en conservación a dar unas charlas a la Fundación Antorchas, con un grupo de gente del exterior, y dieron cursos para conservación acá en Buenos Aires. Y vinieron con Daniel Shavelson, que es el arqueólogo que estuvo en las excavaciones del Zanjón en sus comienzos, y con el cual tenemos una relación ya de hace, no sé si 20 a 21 años. Y durante la visita, la directora de la visita, del exterior, miró una pared que estaba tomada a la junta y preguntó: ¿y esto lo hacen especialistas? Y dije, no, esto hemos desarrollado nosotros la tecnología, prueba y error, y lo hace un señor, Jean Vázquez. Entonces a él le pareció que era algo extraordinario. Entonces, de ese día, yo lo llamé a él,
Le dije, mire, don Vázquez, yo de ahora en adelante lo voy a llamar doctor Vázquez. Y lo llamaba así doctor Vázquez, y después, cuando estábamos terminando otra parte de la obra, vino una persona que había escuchado esta anécdota, y le dije, mire, fíjese que estamos terminando ahora esta parte. Ella no lo conocía, levantó la vista, estaba el hombre sobre una escalera tomando las juntas con el dedo, que yo digo que ya se lo he gastado 3 veces, y la mujer dice, no me diga que este es el doctor Vázquez. Le digo, sí, y para él fue como un reconocimiento, porque cada vez que alguien venía, yo lo mostraba el trabajo que hacía. Y efectivamente, esas son artesanías que se desarrollan, y no había nadie como él, no para tomar la junta, pero para sacar un revoque que está agregado a un ladrillo viejo sobre otro con adobe, que después lo han revocado y le han puesto cemento, cal. Sacar esa cal sin romper el ladrillo viejo, eso es un arte. Y sacar una pared con cal completa, un revoque completo, y hacer aparecer el ladrillo antiguo, eso es un arte. Y eso fue muchísimo trabajo, pero eso no se podía medir por trabajo, se podía medir por resolución del problema. Cuando Maristela Casal nos hizo una entrevista a mí, al arquitecto Alvarenga, en un trabajo que después se publicó en el exterior sobre el Sanjón, yo les expliqué que en realidad nosotros no resolvíamos problemas puntuales. Nosotros el problema, lo puntual, lo resolvíamos analizando el problema en sí para desarrollar un sistema de solución. Y entonces, cuando teníamos eso resuelto, no teníamos resuelto un problema, teníamos resuelto un sistema. Eso es largo, es difícil, pero eso permite después trabajar con un sistema. Es admirable. Ahora vamos a hacer un breve intermedio musical, porque quiero que escuchen una partecita del tango sur. San Juan Guedo antiguo recién, con pega y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós, vestida de guerrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el Sanjón, y un perfume de Tu vereda y el Sanjón, pero no es el Sanjón de Granados, también llamado del Hospital, es otro Sanjón de los muchos que había en aquella Buenos Aires antigua, ¿no es así? Sí. Voy a repetir su nombre porque a lo mejor hay gente, recién enciende la radio. Estamos entrevistando al doctor Jorge Eckstein, descubridor del Sanjón de Granados, uno de los tantos sanjones que llevaban agua en el Buenos Aires colonial y que hoy ha transformado, rescatado en tanto el Sanjón como la parte superior, es decir, externa, que era un inquilinato, lo ha rescatado y lo ha transformado en una obra digna de verse. Bueno, ahora sí lo escucho. Discúlpeme la interrupción. No, al contrario. Bueno, efectivamente, Mansi escribe Tango Sur. Ahora voy a volver sobre cuándo y por qué, porque es interesante como ilustración para el que escucha poder casi ver la línea de pensamiento que se siguió para avanzar en esto. Hace un rato hablamos del criterio con respecto a lo que era la parte de arquitectura, la parte física. Pero eso es simplemente una obra muerta,
La arquitectura es interesante como una casa, pero no tiene ningún sentido si alguien no vive en ella. O un vehículo sin combustible es lo mismo que nada. El zanjón tiene sentido si se puede usar. Y se puede usar de varias formas. Pero es una excelente excusa para contar. ¿Y contar qué? Todo. Simplemente debemos seguir el cuento como seguimos la vía de un ferrocarril. ¿Qué hace un ferrocarril? Va de un punto a otro punto. ¿Quién determina el origen y el fin? El que construye el riel, el que construye el servicio ferroviario, por razones económicas o por razones sociales, porque simplemente es el Estado que decide que tiene que haber una línea de ferrocarril independientemente si da pérdida o no. Perfecto. ¿Qué es lo que nosotros queríamos? Nosotros queríamos ahora llegar del zanjón, punto de origen, al pasado y a la emoción. No hemos hablado de la emoción todavía, es el punto fundamental. En realidad todos hacemos casi todo sin darnos cuenta del por qué. Todos queremos escuchar un cuento, todos queremos narrar un cuento y necesitamos en forma indispensable la emoción. De manera que teníamos el origen, el zanjón. Borges tuvo su Buenos Aires, el de sus antepasados, cosa que yo no tuve porque mis padres vinieron en el 26 de Hungría, y el conocimiento, la literatura. Y es donde él va después de escribir Fervor de Buenos Aires. Y nosotros teníamos que ir a donde pensamos que nos convenía ir, pero convenir no porque da más plata o menos plata, porque da emoción y porque es de verdad. Entonces buscamos en dónde. ¿Qué es Buenos Aires? Bueno, para Borges es una descripción, para Rossi, Buenos Aires en tinta china, son imágenes de las cuales yo vi en el año 50, y es tango. Y tango, Homero Mansi es uno de los referentes, pero es uno de los. ¿Qué hicimos? Compramos libros de tango. ¿Para qué? Como en química, para buscar la palabra zanjón. Y la encontramos. Primero preguntamos a muchos especialistas en tango y no encontramos una respuesta. Entonces hicimos lo que se hace en química. Se va a los libros, a los chemical abstracts, acá fuimos a los libros de tango. Y encontramos el tango sur. Y después que encontramos el tango sur, ¿qué hicimos? Lo que indica la lógica. Compremos un libro con la biografía de Homero Mansi, ya que él era el autor de la letra. Y cuando estuvimos en ese punto, empezamos a descubrir el por qué. ¿Por qué lo escribió? Lo escribió en Pompeya. Que yo hubiera trabajado en química en Pompeya, del otro lado del riachuelo, eso era simplemente una anécdota que a mí me parecía fantástica, como fascinante de casualidad. Que ese mismo lugar hubiera llegado Borges en el año 32, haciendo un camino y parando en un café donde Mansi después escribió ese tango sur, era todavía una coincidencia muchísimo mayor. Que Mansi hubiera venido de Añatuya y se hubiera mudado a la calle Garay, a 20 cuadras donde yo nací 7 años más tarde de su llegada, fantástico. Y entonces al entrar en el mundo de Mansi, descubrimos que él había escrito ese tango en el año 47, en esa mesa de café donde estuvo, quizás ella misma, en el año 32 Borges, caminando desde el centro hasta Puente Alsina. Y es a ese Puente Alsina que Mansi le dedica un verso que se llama Puente Alsina. Y Mansi, cuando escribe el tango sur, sabiéndose ya enfermo de cáncer, lo escribe sobre esa mesa y le está hablando a la novia que él tuvo y que él recuerda, y le está escribiendo al zanjón. ¿Y qué era el zanjón? Zanjón era las depresiones que tenía en el Buenos Aires antiguo, el que nosotros hemos actuado, sobre el cual hemos actuado, es ahí desde antes de la ciudad de 1536. Debajo de la Juan B. Justo tenemos otro,
en Maldonado. Estos zanjones arrastraban las aguas desde los altos de la ciudad al río de la Plata. Pero el de Pompeya, cuando llovía, tenía el riachuelo al lado, se inundaba. Y se inundaba en forma tal que el colegio donde estaba internado, digamos, asistía como pupilo Mansi, era en la construcción de 2 pisos, y él cursó 2 años de ese colegio, y ese colegio estaba financiado por un italiano que era, digamos, altruista, y subvencionaba ese colegio, y ese colegio estaba parado sobre pilotes de madera que marcaron después la cota máxima que tuvo la inundación hasta ese momento. Bueno, Mansi escribe eso, y ese señor italiano que financiaba todo esto se llamaba Lupi. Y esa curtiembre, después que falleció Lupi, yo refiné aceite para esa curtiembre muchos años después. Entonces era como una serie de coincidencias que se estaban dando, pero esas coincidencias es posible que las podamos encontrar con la estación Constitución, con la estación Retiro, con el vendedor de churros que está pasando por ahí, y una señorita que hace 34 años pasó y fue, no sé, una gran bailarina de tango. Es decir, es simplemente una cuestión de observar, de querer hacer un camino, de crearlo literariamente, pero al hacerlo estamos contando el pasado y estamos buscando conexiones que a lo mejor no se dieron en ese momento y se dan hoy. Como consecuencia de esto, yo me contacté con el hijo de Homero Mansi, con Nacho Mansi, y hemos tenido varias conversaciones telefónicas. Somos casi amigos, no nos hemos llegado a ver todavía por varias circunstancias, pero estamos en contacto. Es decir, se ha creado una relación sobre un hecho, un viaje en el espacio-tiempo que no existió, pero desde el punto de vista de la relación con Nacho Mansis, hoy sí existe. Mire, acá Marta del Centro llamó por teléfono y dice que hoy los arquitectos han edificado un importante edificio, el programa de hoy. Felicitaciones. Los arquitectos somos usted y yo, que hemos edificado este programa. Y tenemos un mensaje de Sigfrido, que se autodenomina lector furtivo de editoriales, que nos dejó un soneto alusivo al Día de los Enamorados, que hoy es San Valentín. Bueno, la obsesión del amor. Me conduelo por todo. Me dan miedo los ciclamen, las tazas, la alegría. Fugaz vivir o no vivir. El día de mañana. Quedarme si me quedo. No quedarme en un sitio si no accedo a alguna ceremonia o brujería, las arpas, las macetas, la elegía, que quisiera escribir lo que concedo o no concedo a los demás. Resulta difícil explicarlo, hallar la oculta razón del amor, estos pesares, estas tácitas súplicas por todo, una baldosa, un fresno, un sobre todo, una polilla, un fallecer me amares. Muchísimas gracias, Sigfrido. Y tenemos un mensaje de Pilar, que saluda a la conductora y al invitado y lamenta haberse perdido las audiciones del mes pasado por su estadía en Punta del Este. Bueno, esperamos que lo haya pasado muy bien. Y nos deja el siguiente aforismo. Ven y reposa conmigo, no haremos el amor, él nos hará. Bueno, yo hablando de amor y de todo este edificio que realmente es mágico, es emocionante y está impregnado de amor de los que trabajan en él y realmente amor de los que lo visitamos y lo pudimos conocer. Quiero comentar también que está adornado por hermosísimas pinturas, por naturalezas muertas, y me gustaría que dijera el nombre de la pintora que se llama Daphne y el apellido no recuerdo. Bueno, digamos Daphne Bundock. Daphne Bundock. Realmente son excelentes y también tiene algunas pinturas de aquella casa que encontró usted cuando llegó, aquella casa antes del rescate. Sí, hemos hecho un registro fotográfico de la obra desde el comienzo, sin saber quizás cómo le íbamos a usar, de la misma forma que este edificio, que es un proyecto comercial, durante 11 años no definió en qué forma iba a ser usado,
como alguien no manda a los hijos a trabajar a los 4 años. Espera hasta que esté formado y tenga la preparación como para dedicarse al trabajo. ¿Y hoy? El edificio hoy, hoy puede ser visitado, tiene un aspecto cultural que es el de las visitas. Justamente el departamento que se ocupa de las visitas guiadas, ya lo denominamos el Departamento de Turismo Cultural, porque a pesar que en ese lugar se hacen eventos, digamos, y eso es la parte comercial de todo el proyecto, en los eventos también existen las visitas guiadas, porque la mayoría de las personas, si hacen un evento ahí, quieren saber, simplemente esa avidez por conocer. De manera que esto es parecido a las iglesias. Uno puede ir a rezar gratis o puede ir a casarse, pero aunque se case, se tiene que tomar el sermón del día de la iglesia que corresponde a la religión que se trate. Parte de esto, parte de la visita cultural, es conocer el pasado. Y las fotografías de lo que esto fue reflejan también de alguna forma qué cuidadoso es el marco que no escondió la pintura. Y la pintura, en una forma, es lo que existía, y el pintarse, hacerse una especie de muestra de las escenas que existieron, es como que estamos haciendo una especie de colección pictórica no del pasado de Buenos Aires, del pasado de este edificio. Y eso fue complementado, lo estamos complementando, porque hemos recibido algunas visitas de gente que vivió en el conventillo, hacia el 41. Gente que estuvo hace unos días, le hemos grabado la voz. En un caso, una señora que nació en el 23 o 27, la hemos filmado cuando nos está contando. Y entonces es como tenemos testimonios vivos, aparte de algunas fotografías de este edificio cuando fue conventillo, comienzos del siglo XX, con los registros de obras sanitarias, dando un censo en 1917, cuando este conventillo tenía 23 habitaciones y 2 baños, después de haber sido una casa con 6 esclavos. De alguna forma, estamos contando la historia del lugar pictóricamente, con crónicas de los que vivieron ahí, con documentación, con acuerdos del Cabildo que van hasta la fundación de Buenos Aires, muchísimas documentaciones de 1730, pero básicamente esto es un marco, como fue el edificio el marco para el pasado, esto es el marco para contar. Uno de los libros que tenemos son las tradiciones de Buenos Aires, de Pastor Obligado, que fue el primer tradicionalista. Es interesante que el prólogo de la primera edición de Pastor Obligado lo hubiera hecho Ricardo Palma, el primer tradicionalista peruano, miembro de la Academia de Historia, director de la Biblioteca Nacional, en 1880, 1890. Y él en ese prólogo narra que cuando él era chico, los chiquitos en Perú se juntaban para que las abuelas les contaran cuentos. Y venían las madres a la hora de la cena, y entonces los llamaban, decían, es hora de cenar. Y todos los chicos gritaban, un hito más, un hito más, un hito el diminutivo de 1. Dice que los cuentos, las tradiciones son para los pueblos, los cuentos son para los niños. Dice, y si se trata de contar las tradiciones de Buenos Aires, nadie como don Pastor Obligado. Y si las cosas no ocurrieron exactamente como las cuenta él, peor para la historia. Bueno, tenemos otros llamados y yo antes de cederle la palabra de nuevo quería decir algunas cosas más sobre esta obra. Bueno, Olga de Constitución dice, me encanta escuchar a Cristina y a sus invitados que siempre son una maravilla por todo lo que aportan a nosotros los oyentes. Muchas gracias, Olga. Siempre Olga llama al programa. Muchísimas gracias.
Alejandro de Macedonia dice: existe un convenio internacional que se llamó el Pacto del Sanjón entre España y Cuba, firmado en 1879. Sí. Es así. Si uno busca el Sanjón en Internet, aparte del Sanjón de Granados, figura ese pacto. Ajá. Muy documentado. Sí. Y yo quería comentarles lo siguiente. Primero quiero redondear el tema de los actos culturales, porque ahí hay visitas guiadas los domingos, que son más económicas, visitas guiadas y más cortas, visitas guiadas los días de semana, que incluso son en varios idiomas. Se pueden alquilar salones para charlas, se pueden alquilar salones más grandes para comer, con espectáculo de tango, se pueden alquilar grandes salones para casamientos, por ejemplo, cócteles, y cada uno de estos lugares tiene el apoyo de cocinas y de sanitarios. Realmente las cocinas y los sanitarios, como todo el complejo, son de una calidad increíble. Tiene una entrada por la calle Chile, que es una entrada monumental que se abre justamente para estos eventos más importantes. Si el cliente quiere, ingresa por la calle Defensa 755, y si no, lo hace por la calle Chile. Y una cosa que quería comentar es toda la parte de hormigón que se ha hecho para soportar el edificio del inquilinato, y ha descubierto las cisternas y los pozos ciegos, que yo la primera vez que veo cómo se hace el encaje de un pozo ciego, recorriéndolo, porque siempre el pozo ciego lo veo desde arriba, y también aljibes. Y bueno, les decía, todo el hormigón que se ha trabajado en este subsuelo ha sido pulido de tal forma que las columnas parecen de mármol, incluso tienen estrías, y en muchas partes parecen las paredes de yeso. Además se ha respetado el material antiguo, y el encuentro de los materiales modernos con los antiguos se ha respetado muchísimo. Y se ve hasta dónde llegaba el nivel de la calle, y nosotros estábamos de pie en un nivel inferior al nivel. Entonces se veía toda la parte de los ladrillos hasta donde llegaban en sus muros de contención, de apoyo, y abajo el hormigón. Realmente un trabajo. Yo fui y quedé encantada. Por eso le rogué que viniera al doctor Jorge Eckstein. Llamó Julia de Devoto. Qué interesante el arquitecto. Yo digo que arquitecto autodidacta, porque él es doctor en química. Dice: me maravilla cómo describe y grafica con los ejemplos. Se nota que es muy buen docente. No sé si fue docente alguna vez. Y llamó Martín de Don Torcuato, que dice: feliz día de los enamorados para todos. Muchas gracias a los dos. ¿Y fue docente alguna vez? Me sonrío para que la gente sepa cómo me tomó la pregunta. Esa sonrisa irónica, cómplice, diría yo, porque lo de autodidacta yo creo que corre en casi todos los órdenes del conocimiento, del poco o mediano conocimiento que pueda tener, excepto en la química, en donde me formé en forma académica. Pero me seguí ilustrando, y de alguna forma el conocimiento no tiene un borde. El borde del conocimiento lo está creando la sociedad moderna. Y lo está creando la sociedad moderna, y esta obra, de alguna forma, casi es un acto de rebeldía. Un acto de rebeldía dentro de lo que es el marco de la legalidad de una sociedad constituida en el mundo moderno. ¿Por qué? Porque el mundo moderno no permite la transferencia de conocimiento de un área a otra. Leonardo hacía todas las actividades. Tenía talento, es cierto, pero no es necesario hacer grandes obras para poder moverse de una actividad a la otra. Kurokawa es un arquitecto al cual hemos ido a algunas conferencias, y hablaba de la simbiosis en la arquitectura. Nosotros hemos hecho una especie de simbiosis en la arquitectura, pero estamos haciendo una simbiosis en las otras áreas donde incursionamos. Tadao Ando, un gran arquitecto japonés, es boxeador. Es también autodidacta y ha dado clases y da clases, es un gran arquitecto,
pero su profesión fue boxeador. Scarpa, un arquitecto al cual han juzgado como que es más artista que arquitecto, como ser artista fuera una mala cosa para un arquitecto. En realidad, ser artista es un talento, ser arquitecto es una profesión que uno puede desarrollar bien, hasta el nivel de artista o no. Le Corbusier tampoco era arquitecto, y Lloyd Wright tampoco era arquitecto. Es decir, hay varios casos de grandes arquitectos que no cursaron académicamente la arquitectura. Eso no significa que uno pueda incursionar en alguna área y ser bueno, es otra cosa. No hay una barrera para el conocimiento. De la misma forma, la gente pregunta si soy docente. No soy académicamente docente, pero me lo han preguntado muchas veces. También me pregunta si soy filósofo. Lejos de eso. Pero lo que sí tengo deseos, y siempre tuve, de transmitir mis conocimientos a mis hijos y ahora a los demás. En la química uno es egoísta porque vive de los secretos de uno, salvo que sea profesor. En esta actividad, en la de profesor o en la de hacer una obra de este tipo, uno casi quiere compartir los secretos. Y creo que es la misma satisfacción que sienten los docentes de ver un alumno progresar tan rápidamente en el área en donde uno le ha dado a lo mejor algún conocimiento. Para mí creo que es un placer sentir que la gente piensa que uno es docente simplemente porque a lo mejor tiene interés en escuchar. Y no hay mejor forma de progresar en algo que querer escuchar a los otros, sean buenos o malos, pero simplemente los viejos siempre tienen algo para contar. Sí, pero realmente es muy didáctico, es tremendamente didáctico. Usted escucharlo hablar es un placer y realmente uno aprende muchísimo. Bueno, quería comentar dos cositas nada más, que el Sanjón de Granados es un complejo de 3 edificios y uno de ellos figura en una poesía. Como la casa mínima figura en una poesía que es parte del complejo, forma parte del complejo. Tenemos 2 llamados, que ya Pancho Bernardes, que estuvo enfermito, bueno, espero que ya esté totalmente recuperado, dice que está de acuerdo con Jorge, y en la tierra donde nació Venus y Ricardo Palma se queda un jirón del alma de Belisario Roldán. Bueno, Irene de Valvanera, como dijo un oyente, están edificando el programa de una forma extraordinaria. Bueno, y acá lamentablemente el Sanjón de Granados seguirá terminándose, seguirán descubriendo cosas. Nos debe entonces el doctor Jorge Eckstein, nos debe el libro que está escribiendo, porque también escribe un libro. Y en ese libro nos va a contar todas las historias que se han encadenado alrededor de este espacio fabuloso, realmente tan elegante y tan bien respetado, que es el Sanjón de Granados. Bueno, le agradezco infinitamente su presencia y todo lo que nos ha dicho, y realmente nos ha dado una clase absoluta, aunque usted no sea docente, pero realmente fue, para mí, he aprendido muchísimo escuchándolo, así que le agradezco muchísimo su presencia acá, y el programa ya termina, nos queda apenas 1 minuto, así que nos tenemos que ir. Así que no sé si quiere agregar algo más. Bueno, simplemente que ha sido un placer estar en un programa de este tipo, al cual somos reacios porque no hay programas de este tipo. Bueno, muchas gracias. Las actividades del Sanjón para nosotros es un tema secundario porque es un tema comercial y el objetivo de esto era cultural. Tener alma, ¿no? Y simplemente alguien me dijo que me felicitaba porque tuve el valor de seguir una ilusión. Yo creo que además de eso, creo en la ilusión, creo en el amor, y creo que ese es el mensaje que quisiera dejar en estas últimas palabras. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes les digo hasta el miércoles próximo en Somos Dos. Somos Dos, con la conducción de María Cristina Bersal. Un programa ágil, dinámico e inteligente. Somos Dos.
Entrevistas, arte, arquitectura, música y literatura. Somos dos. Momentos para el recuerdo. Charlas, debates. Somos dos. Todos los miércoles a las 21. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultural. FM 97.9 MHz. La radio que eleva.